a quienes construyen historias. Café Global con Unay Amenábar. Son las 4:13 de la tarde. Hoy nos sumergimos en la memoria histórica y jurídica de Venezuela a través de una figura imprescindible. José Ramón Medina, poeta de la generación del 18, jurista íntegro y pieza clave en la institucionalidad democrática de nuestro país como fiscal general de la República y también como contralor. Pero antes de entrar en nuestra entrevista, revisar el retrato hablado de José Ramón Medina, vamos a escuchar un micro preparado por Jessica Ferrer, periodista y coordinadora de producción de Éxitos. José Ramón Medina nació en Guárico el 19 de agosto de 1919. Intelectual venezolano, jurista y poeta de profunda sensibilidad. En el ámbito jurídico alcanzó la máxima responsabilidad como fiscal general de la República y fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En las letras, formó parte del grupo Contrapunto y recibió el Premio Nacional de Literatura en 1960. Su obra exploró la identidad venezolana y la condición humana. Pero su legado trascendió aún más con la fundación de la Biblioteca Ayacucho en 1974, un pilar de la cultura latinoamericana. Humanista integral, también impulsó la creación del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Falleció el 14 de junio de 2010, dejando la huella de un hombre que hizo de la justicia y la palabra un mismo compromiso con el país. Y para hablar del hombre detrás del cargo y del legado que dejó en las leyes, en las letras y desde luego también en su propia familia, hoy nos acompaña aquí en el estudio Ramón José Medina. Él no solamente es el guardián de esa memoria familiar, sino también es una voz autorizada por peso propio, abogado de trayectoria, político, un reconocido experto en derecho financiero y quien en algún momento compartió también las arenas políticas con José Ramón Medina, ¿no? Con tu papá. ¿Estuvieron en algún momento juntos en la asamblea? Bueno, estuvimos juntos, es decir, yo estaba en el Congreso y él era contralor. Bienvenido, Ramón José. Gracias por darnos estos minutos para hablar de José Ramón Medina. Yo me enredo cada vez con los nombres de ustedes. Qué empeño poner los nombres a los hijos iguales, pero bueno. Además que un nombre quien uno le tenía mucho cariño, era muy respetado, era siempre súper cercano con los medios de comunicación, de verdad que bueno, tu agradecidos papá fue nosotros un gran hombre. De este detalle con relación a reivindicar de algún modo la figura que él representa, porque además ha sido una tradición en Chacao, resaltar las figuras civiles que vivieron en el municipio. Algunos, antes de que fuese Chacao del distrito Sucre, también ya comenzó con eso, con el busto de Lorenzo Fernández. Pero aquí está las calles de, por ejemplo, Enrique Benaín Pinto, un médico de trayectoria, Eugenio Mendoza, Carlos Eduardo Frías, Ramón J. Velázquez, la casa de Rómulo Gallegos donde vivió en la Luis Roche. Es decir, hay una cantidad, hay un homenaje a César Vallejo, el poeta peruano, y a Juan Pedro Duarte, que fue el liberador de República Dominicana, el libertador. Muchas veces nos cuesta, o nuestra historia nos ha enseñado como que los héroes y los grandes hombres son los que vienen del área militar y se hizo muchísimas más cosas para crear la república del lado civil que del área militar, y pareciera que esos personajes quedan como en un segundo o tercer plano, ¿no? Hay que recordar que los orígenes eran de una junta patriótica formada fundamentalmente por civiles, y el Congreso de 1811 era fundamentalmente de civiles. Bueno, el 19 de abril, que estamos a punto de celebrar esta semana, fue un movimiento civil, no fue un movimiento militar. Bueno, en este caso nosotros creo que la memoria histórica ha estado delegada, digamos, descuidada, por decirlo de algún modo, en este periodo de los últimos 27 años, porque realmente hasta como dice bien Ramón Guillermo Aveledo en una nota que escribió sobre el busto de mi padre, el único estado venezolano cuyo nombre era de un civil, que era Vargas, lo eliminaron para ponerle Estado de La Guaira. No tiene ningún sentido. Entonces sí hay un reconocimiento ya importante. Tuvo 3 cargos importantes: Contralor General de la República, Fiscal General de la República y magistrado. En aquel momento se llamaba la Corte Suprema él entró en el año 58 y era la Corte Federal y de Casación. Entonces en el año 61 se cambia a Corte Suprema de Justicia. Él fue presidente de la Sala Penal y vicepresidente de ambas cortes. De esos 3 cargos, además tú como abogado, ¿cuál
tiene, digamos, más peso, más importancia dentro de lo que es la dinámica republicana, la dinámica, ser el contralor, ser el fiscal o ser parte del tribunal? Bueno, esos cargos tienen una relevancia per se. Él tenía una vocación además universitaria. Él renuncia a la presidencia de la sala penal para ser secretario de la Universidad Central, bajo el argumento de que él le debía mucho a la universidad. Mi padre es de origen humilde, nació en un pueblo en Guárico, San Francisco de Macaira, y bueno, se hizo huérfano de padre y madre a los 8 años, se hace alrededor del afecto familiar, saltando de pueblo en pueblo, y llega a Maracay, después a Caracas, y ya se graduó. Con unos tíos, con otros, con unos abuelos, sí, o sea, ese tipo de... Todos se hicieron cargo de él, claro, y lo tuvieron. Entonces, hay también un cargo importante, a mi juicio, dentro de esa institucionalidad de la justicia, que fue magistrado y presidente del primer consejo de la judicatura, y se establecieron mecanismos apolíticos para la designación de jueces mediante mecanismos de selección que tenían que ver precisamente con concursos de credenciales o concursos de formación, que después también lo llevó a la fiscalía, porque en la fiscalía, aun cuando él tenía la potestad, y sigue teniendo potestad el fiscal general de nombrar a los funcionarios todos, él, los de mayor rango, lo designó previa una selección de concurso, y bien importante. Ahora yo creo que de esos cargos, evidentemente, el más importante es el de fiscal. Es el mayor relevante. Aquí hemos tenido unos fiscales importantes, aquí Pablo Ruggeri Parra, el doctor César Naranjotti, fue antecesor a mi papá, Ramón Escobar Salón posteriormente, y en ese ámbito, primero la protección de los derechos humanos, el estar excluido por expresa decisión de la ley orgánica del Ministerio Público de actuar en el ámbito militar o en la jurisdicción militar, le impedía en ese momento que había mucha confrontación, sobre todo política, con los que eran los guerrilleros, llamamos, y los que estén presos por la guerrilla. Él, por la vía de los derechos humanos, intercedió, pero no solo se quedó en el ámbito penal, también introdujo reformas mediante acciones judiciales, por ejemplo, para reformar el Código Civil con relación a la protección de la mujer y de los hijos menores, o, por ejemplo, en el caso laboral, intentó la nulidad de un reglamento que dictaron en aquella oportunidad que les quitaba el derecho a la huelga a los trabajadores en Venezuela. Si bien no se los quitaba, los condicionaba de una manera que lo hacía ineficiente. Y después, bueno, los grandes casos sonaban en esa época, la muerte de Jorge Rodríguez Padre, que generó un pleito con el gobierno de Carlos Andrés Pérez en aquella oportunidad, y ahí sí fuimos testigos, digamos, porque la primera conversación que tiene con el ministro Lepage es en la casa, estábamos almorzando, y Lepage le insistía en que había muerto de muerte natural. Entonces mi papá le dice, bueno, no hay problema, yo estoy nombrando unos fiscales, de modo tal que vayan y levanten el cuerpo, métele un examen médico forense. Y el otro le insistía, y mi papá le dijo, mire, olvídese de eso, yo no me doy por servido con él, pero estoy hablando de palabras que oímos, ¿no? Yo no me doy por servicio en el Ministerio Público, me doy por servido por ese informe de ustedes. Claro. Yo voy a mandar a los doctores tales y tales, y así lo hizo. Después hubo un enfrentamiento público en ese sentido, pero en definitiva fueron juzgados los asesinos Jorge Rodríguez y fueron además condenados, que es lo importante y lo relevante. En ese sentido se hizo justicia, ¿no? Así es. Está el caso de Ramón Carmona, el abogado, que había un enfrentamiento con Molina Gasperi, que era en esa época el director de la PTJ, y por un pleito entre Molina Gasperi y entre la esposa de Molina Gasperi y Ramón Carmona, que era un fogoso abogado, bueno, terminó muerto con aquello de unos disparos. Claro, lo asesinaron. Recuerdo, era aquel enfrentamiento con el grupo Gato. Exactamente. Y entonces, bueno, también fue uno de los temas difíciles de enfrentar. Tu papá vivió la dictadura de Gómez, vivió la dictadura de Pérez Jiménez. Vivió los finales de Gómez. ¿Y tuvo participación política, digamos? No, ¿O se afilió a algún partido político? No, siempre tuvo. Él lo que sí tuvo una relación con algunos, digamos, dirigentes políticos importantes. Entre ellos, Rafael Caldera fue su profesor de Derecho del Trabajo en la universidad, y de Jovito Villalba, que fue su profesor en Derecho Constitucional. Él fue asistente de cátedra de ambos. Pero digamos, no fue militante de algún partido. ¿Y cómo se podía llegar a esos cargos sin ser... precisamente por eso, por no tener filiación política, bueno, claro, porque era un plus para lo que pasa es que nosotros a veces desatendemos la historia.
la verdad es que esa generación del 28 fue prolija en la institucionalidad democrática. Cometieron muchos errores y en el 58, después de que pasó el trienio y todo lo que pasó, en el 58 se ponen de acuerdo para hacer un trabajo en común. Sí. Y entre otras cosas, la institucionalidad requería que hubiese hombres probos por una parte, claro, y absolutamente independientes desde el punto de vista político para que no dependieran de eso. Hemos visto después cómo esas instituciones decaen cuando, claro, están en manos de políticos. Sí. Y no es que yo hoy renuncio al partido político, sí, entonces ya no tengo ninguna militancia, ya estoy limpio de mi pasado como militante. Así fue el caso de Escobar. Bueno, claro, Escobar sí participó, pero es el caso del doctor César Naranjo y de Rolando Salcedo de Lima. Es decir, ahí pasaron muchos fiscales, después lamentablemente lo que vimos, sí, deterioró mucho la imagen de la fiscalía. Ahora, te preguntaba esto porque, bueno, a veces uno le cuesta creer, sobre todo cuando se pasa procesos de dictaduras, procesos donde se han violado derechos humanos, que lo que se busque tal vez en un momento determinado sea, cobrar venganza, ¿no? Como tú me hiciste tal cosa, entonces yo ahora arremeto contra ti o contra tu familia. En ese sentido, tu papá, José Ramón Medina, fue un hombre, entiendo que fue como muy... un gran luchador para que eso no ocurriera, para, sí, que se aplicara la justicia, para que no fuera la venganza lo que y que se le caminara, que se caminara hacia una convivencia real entre todos los venezolanos, independientemente de las posturas políticas. Fue muy cuidadoso de las formas. Okay. Era un hombre de temple, pero también un hombre sosegado, un hombre equilibrado, como era en la calle, era en la casa. Okay. Es importante hacer esa acotación, porque había coherencia entre una cosa y otra. Miguel Otero, cuando él ganó el Premio Nacional de Literatura en el bienio 59-60, escribió unos versos que concluían diciendo: José Ramón Medina es José Ramón Medina chiquito pero templado. Okay. Entonces hablaba de su labor en la justicia, su labor como periodista, como escritor y poeta, y como hombre, como amigo. Un bello poema. Y yo creo que en él destacaba eso. Yo en una oportunidad en el año 93 fui llamado a desayunar con el presidente Pérez ya de salida, en junio del 93. Recuerda que yo era jefe de campaña de Osvaldo López Paz en esa oportunidad, y sobre eso fuimos hablando. Y estaban en aceras distintas políticas, ¿no? Sí, claro. Con COPEI y el con Acción Democrática. Exacto. Pero el presidente Pérez estaba muy preocupado, que fue lo que me manifestó, que las encuestas indicaban que Caldera podía ganar y eso lo preocupaba mucho y tal. Bueno, conversábamos sobre el tema y sin mayores detalles. Yo después le pregunté por qué él había permitido que nombraran al doctor Escobar fiscal, que estaba ejerciendo la acción para su destitución. Okay. Y habiendo él tenido en su primer gobierno, cuando el doctor Escobar era canciller, tuvieron un encontronazo y él lo destituyó, estando en... Entonces él me dijo una cosa, fíjate, porque la figura se distorsiona mucho en lo público, pero yo no podía impedir que el partido que estaba de acuerdo, y había un acuerdo con COPEI, de que así fuera, institucionalmente, que designaran al doctor Escobar Salón. Yo lamento a lo que hemos llegado, pues yo creo que no hay fundamento para eso. Aunque le voy a decir una cosa, porque habíamos discutido primero sobre las cosas de la campaña. Yo le había dicho que él no había ayudado realmente, su preocupación quedaba en eso, pues no había ayudado en nada a la candidatura de Osvaldo. Que por el contrario, sus declaraciones le hacían daño a Osvaldo. Pero por cierto, ¿usted sabe cuál es el fundamento del doctor Escobar para ejercer esta acción? No, la verdad que no. Un informe del Contralor Medina. Lo que pasa es que él es un hombre serio y tal, y que me desarmó. Sí, pero sí, él tenía esa cualidad y además era, por ejemplo, él era un protector de los nuevos escritores, lo ayudaba en esa área, porque también tuvo una destacada labor en el área de las letras, ¿no? Claro. Fue presidente de la Asociación de Escritores, académicos. Yo creo que se hace bien con hacer eso, y creo que están en deuda Chacao. Se lo agradezco verdaderamente al alcalde, a mucha gente que nos ayudó ahí, José Manuel Muñoz, Antonio Acarri, que fue el que propuso originalmente el busto, pero
estamos en deuda con Rómulo Betancourt, que también vivió en Chacao y que todavía no tiene un reconocimiento de ese tipo. Ramón José, muchísimas gracias y qué bueno estar recordando en este momento a tu papá, al doctor José Ramón Medina. De verdad que además en lo personal, en lo profesional, pues uno lo admiraba y lo respetaba y le tenía mucho aprecio porque nos tenía mucha paciencia y era de verdad un hombre muy dado a darnos muchas explicaciones y a enseñarnos muchas cosas en cada una de las entrevistas de cada vez que teníamos oportunidad de conversar con él. Te agradezco mucho, Nay. Un gusto enorme. Igual. Ramón José Medina, hijo de José Ramón Medina, quien fuera, como decíamos, bueno, entre muchas cosas, tal vez sus cargos más relevantes, fiscal general de la República, contralor general y también magistrado de, hoy se llama Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que en el momento pues tenía otro nombre. Dime. A eso como tantos cargos. Sí. Una vez hablando con Adriano González León, que era muy buen amigo, en una conversación que teníamos, me dijo, Ramón José, te voy a decir una cosa, José Ramón va a morir con los puestos puestos. Con los puestos puestos. Gracias, Ramón José Medina. Son las 4:28 de la tarde. Vamos a escuchar, vamos a hacer publicidad. Hacemos publicidad en